Para los que no me conocen, me presento un poquito. Gise acá ya escuchó esta presentación 77 veces, pero creo que no se aburre, eso es mucho. Así que nada, les comento que mi nombre es Noelia Belén Recalde, soy licenciada en filosofía, licenciada en teología, profesora en ambas, ¿sí? Profesora en filosofía y en teología. Desarrollé el posgrado en bioneuroemoción, que es una terapia alternativa de la que ahora en un ratito vamos a hablar, en el Enric Corbera Institute, o sea, en el Instituto de Enric Corbera, en España. Soy recibida y discípula de este maravilloso mentor. Em, También hice todo el curso de regresiones, como otra terapia alternativa que me parece, junto con las constelaciones familiares, de las mejores terapias alternativas que hay y de las más profundas. Asimismo, también estoy desarrollando, ya se van a dar cuenta que tengo una trayectoria, algunos me dirían nerd, y yo también me diría. Em, Estoy desarrollando un posgrado internacional porque tiene el aval de una institución internacional también en terapia regresiva. Me estoy doctorando en el siempre interesante tema de la teoría de la metempsicosis, que es la teoría de la reencarnación en la antigüedad, ¿sí? Por tanto, estoy muy metida en todo este tema, en el tema no solamente de las terapias alternativas, sino de la teoría de la reencarnación y de cómo ésta llega a Occidente y por qué, bueno, por qué justamente Oriente la tiene tan normalizada y Occidente la tiene como súper relegada, ¿sí? Así que bueno. Em, Esa es como una presentación. También soy profesora en una universidad en el extranjero, que es una nueva temática en la que siempre quise incursionar, en la Universidad Iberoamericana Torreón, en México, eh, a la distancia, obviamente, a nivel remoto. Soy profesora de una materia obligatoria para todas las asignaturas de la universidad, dado que es una universidad jesuita, ignaciana, que es diálogo interreligioso, ¿sí? Como soy licenciada en teología, puedo tocar el tema de las religiones y del diálogo que éstas tienen unas con otras, que a veces estos temas son un poquito complicados porque quien profesa una religión tiende a pensar que es la única e indiscutible y en realidad son miles de millones en el mundo, ¿sí? Sin embargo, a todos nos dan resultados, cosas distintas. Esto es como, creo que una máxima para la sanación. Entonces, amores míos, voy a empezar a compartir, ¿sí? Toda la pantalla y nos vamos a ir, esto lo voy a ir dejando por aquí abajo. Gise, vos andá diciéndome si se ve bien, si no se ve bien, y todos, obviamente, pero Gise siempre es como la que me ayuda con estas cosas. Buenísimo. Entonces, mis amores, el tema de hoy son las vidas pasadas y la relación con las regresiones, ¿sí? Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en otra diapositiva, pero para el que no lo sabe, las regresiones es un tipo de terapia alternativa como tantas otras, ¿sí? Esto yo lo digo en todos los talleres, el que quiera hacer cualquier pregunta en cualquier momento del taller lo puede hacer, ¿sí? Simplemente tiene que, ni siquiera tiene que levantar la mano, simplemente me... Roxana, que vos que recién estás ingresando, recién empiezo, ¿sí? Así que tranquila que no te perdiste nada. Para quien quiera hacer cualquier pregunta, simplemente ni siquiera tiene que levantar la mano, solamente me pregunta y ya estamos, ¿sí? Pueden interrumpirme en cualquier momento porque las preguntas van surgiendo siempre en la mitad, ¿no? Y a veces nos las dejamos para el final y nos olvidamos. Entonces, las regresiones son un tipo de terapia alternativa, ¿sí? Es un tipo de terapia alternativa al que yo me dedico. Para mí, junto con las constelaciones familiares, como lo digo siempre, son de las mejores terapias alternativas que existen. ¿Por qué? Porque tienen una conexión profunda con nuestro inconsciente y con las cosas que nos han pasado en esta vida, ¿sí? Porque cuando regresionamos a esta vida y posteriormente regresionamos a vidas pasadas, dependiendo dónde esté el trauma o el shock emocional que hayamos vivido, ¿sí? Por tanto, estoy haciendo como una especie de introducción porque se va sumando gente. Por tanto, las regresiones son un tipo de terapia alternativa súper funcional para la parte despierta de nuestra vida, que es nuestra parte inconsciente, ¿sí? Vamos a ver,
Esto es en honor a mi querida Gise, que siempre le muestro los mismos power, entonces esta vez dije, voy a hacer algo distinto para que Gise no se me aburra y no me abandone. Eh, entonces, amores, yo tengo todo un gran estudio hecho y realizado con el tema histórico de la muerte, ¿sí? Em, la muerte siempre se ha venerado a lo largo de la historia, ¿sí? Los seres humanos han huido de la muerte, le han temido, ¿sí? Les ha generado tanto desconcierto y tanto asombro el no entender la pérdida de la materia, que incluso han generado rituales para sostenerse, ¿sí? Esto le ha pasado a la mayoría de las tribus antiguas. Cuando digo tribus antiguas me refiero a las tribus homínidas, que homínidas son una especie perdida entre el mono y el hombre, de las cuales se han encontrado algunos vestigios, ¿sí? A ver, el espécimen perdido, ¿sí? El último espécimen perdido entre el homínido y el Homo sapiens sapiens, que es el hombre, no se encontró nunca, ¿sí? No existe, no está. Hace unos años alguien hizo una broma de muy mal gusto y hizo con yeso una especie de esqueleto y se lo vendió a la National Geographic en $15.000 diciendo que habían encontrado en el valle de las orillas del Rin, del río Rin, en África, el espécimen perdido. Lo hicieron muy similar a un mono, pero con muchas características y muchos rasgos humanos, ¿sí? La National Geographic en ese momento lo compró por ese dinero hasta que se dieron cuenta que era una figura de yeso muy mal hecha, pero bueno, en su momento se la comieron, como diríamos. Hace no muy... ¿Por qué les presento estas imágenes? Hace no mucho tiempo, un grupo de arqueólogos descubrió en unas cuevas, a mucha profundidad, prácticamente 2 kilómetros de cuevas excavadas en la roca, descubrieron un nuevo tipo de homínido que tenía unas características muy importantes, las primeras de la historia para tanta antigüedad. Este tipo de homínido que ustedes están viendo en las fotos tiene más de 2 millones de años, ¿sí? Nosotros empezamos a tener algunos vestigios de rituales para con la muerte, para con la comida, rituales sexuales, etcétera, descubiertos hace 700.000 años. Sin embargo, hace poco, ¿sí? Hace unos 10 años atrás, se descubrió un nuevo tipo de homínido que se llama el Homo naledi, ¿sí? El Homo naledi tiene determinadas características. Y estas características son primero que camina erguido, ¿sí? Ya no como un mono, sino como un ser humano. Y para no aburrirlos mucho, la característica fundamental de este homínido es que hacía rituales a la muerte. Los rituales son características humanas. Cuando una especie de cualquier índole puede generar un ritual a un fallecido, ¿sí? Se considera humano. Entonces, esta especie que ustedes están viendo aquí, estos son todos los huesitos que se encontraron, los que se ven en la segunda foto, por aquí. Esta especie que ustedes ven aquí es un homínido que celebraba y ritualizaba la muerte. Entonces, este grupo de arqueólogos, cuando se introdujo en estas cuevas, que dicho sea de paso, tenían más de 2 kilómetros hacia abajo, ¿sí? Y al estar más de 2 kilómetros hacia abajo, lo único que se encontraron fueron huesos. Por tanto, ellos tenían todo un ritual de enterramiento de los muertos, no era que moría uno de su especie y lo dejaban abajo de un árbol, ¿sí? Y el arqueólogo interpretó que como estaba abajo de un árbol, eso era un ritual para la muerte. No, 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 excavaron 2 kilómetros hacia abajo en la roca para poder poner a sus muertos en un lugar salvo y seguro, ¿sí? Y se encontraron hogueras y se encontraron fogatas, ¿sí? O sea que hacían todo un ritual y todo como una procesión hasta llegar al lugar último de la cueva donde se dejaban a sus muertos. Esta especie, mis amores, tiene más de 2 millones de años, ¿sí? Es el Homo naledi. Hay una serie en Netflix que la pueden ver donde se muestra todo el proceso de descubrimiento de esta nueva especie. Y la importancia de esta especie es que ritualizaba la muerte. Le temían, le generaba desconcierto, les producía algo que ya no era propio del mono.
¿sí? Por tanto, generaban enterramientos para honrar la vida de de ese miembro de la especie. Entonces, ¿por qué les comentaba un poquito todo esto? Porque la muerte ha sido para el hombre a lo largo de la historia algo muy importante, pero el hombre nunca la ha entendido y de hecho la ha sufrido mucho. Hay lugares en el mundo como el norte de México o algunos países en Indonesia que celebran la muerte, ¿sí? Muere una persona, fallece una persona y se hacen fiestas, se hacen rituales, se hacen comidas, se hacen bailes, se organizan bailes, no solamente de la familia, sino de toda la comunidad. El norte de México tiene, no sé si han visto la película Coco, pero tiene fines de octubre, sí, de octubre, comienzos de noviembre, tienen los rituales a la muerte, el Día de Muertos, ¿sí? Creo que es el 1 y 2 de noviembre. Eh, Son como fiestas que se hacen para que los muertos se sientan honrados. Incluso los cementerios se adornan, ¿sí? La fiesta se hace, las procesiones se hacen a los cementerios que están todos adornados, las familias llevan comida y los ponen en las tumbas para que se considera, en México, se considera que los muertos vuelven, ¿sí? El 1 y 2 de noviembre vuelven a visitar a su familia solamente si las familias les han hecho todo un ritual, ¿sí? Con flores, con comida, en la tumba, en el cementerio donde están enterrados. ¿Por qué? Porque la teoría base de todo esto es que las personas solamente mueren cuando se las olvidan, ¿sí? Esto lo dice un sobreviviente de la tragedia de los Andes. Cuando una persona es olvidada, es el único momento en el cual la persona termina de desaparecer. Mientras tanto, no. Entonces, todas estas procesiones, todos estos rituales, ¿sí? Que hacen no solamente acá, sino en todo el mundo, son para honrar a los muertos. En Argentina, hasta los años 50, los que tienen ya unos años, que no es mi caso, yo lo he estudiado, pero tengo gente que lo recuerda, en Argentina se contrataban lloronas en los años 50, porque se consideraba que si, mientras más se lloraba la persona, más se la había querido, ¿sí? Entonces, esto era como, es también un ritual, ¿sí? Entonces aparecían mujeres todas vestidas de negro, con las caras tapadas, que nadie conocía, pero que lloraban y lloraban y lloraban a los gritos a los muertos, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha estado en algún velorio portugués, yo soy descendiente de portugueses, y en los velorios portugueses se grita, las mujeres gritan y lloran a los gritos, ¿no? Como, porque mientras más trágico todo, mejor, ¿no? Como más importante fue la persona. Bien. Como estamos en la temática de las terapias alternativas y justamente vamos a hablar de regresiones, vamos a tener en cuenta a los principales referentes en el estudio de estos recuerdos, ¿sí? Que acá Gise me va a odiar porque ya 73 veces escucho esto, pero bueno, vamos de nuevo, Gise, perdóname, yo te quiero. Em, a ver, gente, todos conocemos a Brian Weiss, ¿sí? Brian Weiss es el pionero en Occidente en la teoría de la reencarnación, el pionero. Es el director del Instituto de Psiquiatría del Hospital Internacional de Miami. Hace muchos años, el psiquiatra aséptico no creía en nada, el paso entre vidas no. Bueno, se le sienta en su diván una chica que él le puso de nombre Catherine. En su libro Muchas vidas, muchos maestros, él la llama Catherine, pero no se llamaba así, la puso para cuidar su nombre únicamente. Em, y Catherine regresiona mediante hipnosis, ¿sí? Mediante hipnosis regresiva, se va a 86 vidas pasadas. Y le da datos a Brian Weiss que Catherine no podría haber sabido nunca. Catherine es uno de los tantos casos de hipnosis, ¿sí? Que prácticamente cuando nosotros hacemos regresiones no pasa. Cuando yo hago regresiones, una persona entra en estado regresivo, que es un estado de relajación muy profunda, nada más. La persona está despierta, me habla, me escucha. Catherine directamente perdió la conciencia y fue poseída por espíritus maestros, como Brian Weiss le llama en su libro, ¿sí? Y estos espíritus maestros tenían mensajes para darle a Weiss. Entonces, la terapia regresiva, desde el punto de vista de Brian Weiss,
implica que sanarse es sanar a otro, ¿sí? Por tanto, Catherine se sanaba y con información sanaba a Weiss y a su linaje. Brian había perdido un bebé muy chiquitito de unos 11 días, apenas había nacido. Había estado muy mal con eso y de hecho fue uno de los motivos por los cuales él dejó la carrera de medicina y se dedicó a la psiquiatría. Y Catherine le dijo en una de sus regresiones que ese niño había venido a salvar o no a salvar, sino, se me acaba de ir la palabra, sino como a solventar, ahí está, como a solventar todo el karma de su árbol genealógico. Por eso había sido tan doloroso, había sido un niño muy esperado, muy buscado y después de su pérdida muy llorado también, ¿sí? Pero ese niño había venido a solventar todo el karma del árbol genealógico de ellos. Algo muy similar le pasó a la doctora Kubel-Ross, que no voy a hablar de ella hoy porque este tema mucho no tiene que ver, pero la doctora Kubel-Ross es una de las pioneras en las SM, en las experiencias cercanas a la muerte, y la doctora Kubel-Ross tuvo a su mamá 4 años con parálisis en todo el cuerpo y sufrió mucho por eso. Después con un ritual que hizo, que consideramos, ella no lo cuenta muy bien en su libro, pero consideramos que fue el ritual de ayahuasca, ella dice que en conexión con sus espíritus maestros, ellos le dijeron que su madre en esos 4 años había solventado el karma de todo ese árbol genealógico, ¿sí? Así que a veces lo que pensamos que es una tragedia o lo que pensamos que nos está arruinando la vida o lo que no entendemos, tiende a ser en un nivel superior algo de muchísima claridad para nuestro árbol genealógico y para nuestras almas en particular, ¿sí? Brian Weiss es el primero que, a riesgo de ponerse en contra de toda la comunidad científica, porque de haters está llenos, amores míos, em, escribió el libro Muchas vidas, muchos maestros, ¿sí? Y con este libro pudo mostrar un poco que hay otras realidades de mucha gente que no se anima a contar determinadas cosas, ¿sí? Experiencias que podemos llamar paranormales, por miedo a ser juzgadas o incluso reprimidas. Weiss, cuando se empezó a dedicar a estos temas, se dio cuenta que había muy pocos que habían hablado de esto antes. Entre ellos, el doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, y el doctor Jim Tucker, también de la Universidad de Virginia. Tucker es discípulo de Stevenson, ¿sí? Tucker aún vive, Stevenson ya no. Ian Stevenson lo que hizo, ahora les voy a mostrar algunos libros de ellos por las dudas em, de que quisieran ustedes comprarlos. Gente, para los que recién están ingresando, tranquilos que recién empiezo, ¿sí? Así que no se hagan problema. Estoy hablando un poquito de los principales referentes en el estudio de los recuerdos de las vidas pasadas. Ian Stevenson lo que hizo fue recolectar datos de Oriente y de Occidente. Se piensa, y en estos no solamente se piensa, sino que hay estudios, ¿no? Fundamentalmente los de Stevenson, que los niños hasta los 7 años, como aún no tienen desarrollada completamente la corteza prefrontal, que es la corteza de la conciencia, recuerdan vidas pasadas hasta los 7 años. Algunos un poquito más, algunos pierden los recuerdos antes, ¿sí? Por eso hay que escuchar mucho a los niños, porque a veces no es que tienen amigos imaginarios, sino que esos amigos imaginarios son personas que están ahí, ¿sí? O que fueron personas en algún momento y ahora están aquí en espíritu. Entonces, Ian Stevenson lo que hizo fue recolectar datos de niños en Oriente y en Occidente. Y lo importante de su investigación es que descubrió que había la misma cantidad de niños en Oriente que en Occidente que recordaban vidas pasadas. ¿Y esto por qué es una novedad? Porque en Oriente los niños nacen y mueren sabiendo que van a reencarnar. Es una teoría que está súper expandida y que es religiosa, es normal, está en los Vedas antiguos, ¿sí? Que son los libros sagrados de los hindúes. Sin embargo, en Occidente nosotros nacemos, crecemos y morimos con la idea de cielo, purgatorio e infierno, con la idea catolicista. Por tanto, que se hayan encontrado la misma cantidad de niños en Oriente y en Occidente que hayan recordado vidas pasadas hasta los 7 años implica que no están mediados por la cultura, sino que hay algo más que les permite hablar con libertad, ¿sí? Este fue el gran descubrimiento de Stevenson. Tucker hizo lo mismo, se trasladó a Oriente
Em, Más que nada, Tucker se dedicó a las tribus, a las comunidades tribales, ¿sí? Mientras que Stevenson lo hizo más en en las grandes ciudades. Tucker hizo lo mismo y descubrió que había muchos niños que recordaban vidas pasadas, incluso daban datos, ¿sí? Al final de este taller vamos a ver un videíto corto de uno de los casos más alucinantes de reencarnación, ¿sí? El caso de James Leininger. Bien, y este último personaje maravilloso, Alan Kardec, les recomiendo mucho comprar su libro. Es siglo XVIII este personaje, así que ya falleció claramente. Su libro se llama El libro de los espíritus. Alan Kardec lo que hizo fue entrevistar a muchísimos mediums en estado de trance y hacerles la misma pregunta a todos. No les voy a spoilear el libro, pero una de las preguntas que le hizo a todos los mediums en estado de trance es: ¿qué es Dios? Y todos respondieron: Dios es una inteligencia primera, la creadora de todo, ¿sí? Todos los mediums en espacios distintos, en lugares distintos, diciendo lo mismo. Dios es una inteligencia primera, creadora de todo. Está la película en Netflix, ¿sí? Son 2 horas y media de mucha paciencia, gente, porque es una película histórica, ¿sí? Entonces se cuenta mucho detalle. Se las recomiendo. ¿Por qué les hago todas estas aclaraciones? Hay hay una lucha o una disputa entre psicólogos tradicionales y terapeutas alternativos, ¿no? El psicólogo tradicional dice que todo esto no existe y que de hecho puede ser peligroso, ¿sí? La terapia alternativa, mientras que el terapeuta alternativo entiende que es un avance de la sanación, la terapia alternativa, mientras que la terapia tradicional fue quedando en el pasado. Entonces hay una lucha y una disputa ahí entre ambos, y por tanto yo me dedico a hacer estos talleres gratuitos para darles explicaciones no más que científicas y algunas no, algunas científicas y algunas no, sobre el por qué las terapias alternativas no son esoterismo barato, ¿sí? De este que está por todos lados. Todo lo contrario, ¿sí? Las terapias alternativas dan muchísimo resultado y en un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? Hay gente que está en terapia tradicional 20 años y no sale nunca de sus problemas y nunca les dan el alta. En cambio, las terapias alternativas funcionan y están diseñadas y fueron estudiadas por personas muy inteligentes, eh, para ir al hueso del problema y conectar a la persona con el dolor, ¿sí? Conectando a la persona con el dolor y con el trauma es que se puede salir de esa situación. Nuevamente, la regresión es de las terapias alternativas la mejor, porque genera un despliegue inconsciente. Entonces, ya les mostré un poquito qué son las terapias alternativas, ¿sí? Están orientadas a la completud del ser humano, a entender al hombre como un continuo, un completo entre espíritu, mente y cuerpo, ¿sí? No como, por ejemplo, la medicina convencional que entiende que hay que salvar al cuerpo y mantenerlo con vida a cualquier costo, pero no toma en cuenta que lo que pudo haber enfermado a la persona pudieron haber sido el estrés, sus emociones, algún patrón que viene oculto en el inconsciente familiar y colectivo de esa persona, em, no sé, una dolencia de la bisabuela que se transmitió de generación en generación hasta la persona de hoy, ¿sí? Entonces, lo que intenta la terapia alternativa es entender al hombre como un todo. Voy a decir algo que es muy importante, ¿sí? En esto de ir sacando mitos. Hay una ciencia relativamente nueva que se llama epigenética. La epigenética es científica y presenta que nosotros tenemos en nuestra sangre 4 generaciones de ancestros hacia nosotros. Estas 4 generaciones de ancestros hacia nosotros determinan comportamientos, actitudes, maneras de movernos en la vida, maneras de responder, maneras de actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es científico, gente, lo traemos en la sangre. Entonces, si la bisabuela emigrando de Italia, o la tatarabuela emigrando de Italia a Buenos Aires, el barco naufragó y ella llegó a la costa bonaerense en una barca
y en el barco murieron papá, mamá, es muy probable que yo, como tataranieta, le tenga pánico y terror al agua. Y lo traigo en la sangre, entonces es científico, ¿sí? Igualmente yo esto lo digo para quien necesita una explicación científica, porque hay muchísimas cuestiones que no tienen explicación científica y que de hecho pasan, acontecen, como las CCM, como las experiencias cercanas a la muerte, de gente que recuerda cosas o que ha visto cosas en estado de muerte clínica y es imposible médicamente. Entonces, nada, doy las opciones, ¿sí? Para el que necesita una explicación un poco más científica y para quien ya está tan metido en este mundo que no le hace mucha falta. Em, la regresión. La regresión para mí de las terapias alternativas, otra vez ya lo dije 7 veces, es de las mejores. ¿Por qué? La regresión es un estado de relajación profunda al que llegamos a través de una meditación guiada. Cuando estamos en ese estado de relajación profunda, que es la hipnosis, ¿sí? La hipnosis es relajación profunda, se genera un despliegue inconsciente, lo que en la antigüedad se llamaba anastasis. La anastasis es un proceso de conciencia continuada. La continuación de la conciencia despliega el inconsciente. Una vez que el inconsciente está desplegado, que yo estoy en una relajación muy profunda, que son esas meditaciones profundas que hacen los monjes budistas o que intentan alcanzar a lo largo de toda una vida, es cuando empiezo a ver cosas. Gente, el lenguaje del inconsciente es el lenguaje de la metáfora y de la fantasía. Entonces, cuando alguien me dice, yo quiero regresionar, pero tengo miedo de que sea todo fantasía lo que veo, en realidad nunca es fantasía. ¿Por qué? Nunca es fantasía como nosotros pensamos, a lo Disney, ¿sí? Nunca es ese tipo de fantasía. Es un tipo de fantasía en lenguaje. El lenguaje del inconsciente es el lenguaje de la metáfora. Entonces, el inconsciente te va a estar diciendo en su idioma qué es lo que te quiere mostrar. Y ahí es donde interviene el terapeuta para hacer las analogías necesarias y entender cómo eso que le está pasando a la persona o que la persona está viendo en la regresión puede tener que ver con lo que le está aconteciendo en esta vida, en este momento. Si ustedes agarran cualquier libro sagrado, vamos a agarrar el que tenemos más a la mano, la Biblia, ¿sí? Em, Jesús habla en metáforas y parábolas, ¿sí? ¿Por qué? Porque le está hablando a la parte despierta nuestra, le está hablando a nuestro inconsciente, a la parte que decide lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, no le está hablando a nuestra parte consciente, que es la parte dormida. Para los que no lo saben, el que maneja el 98% de nuestro comportamiento es el inconsciente, ¿sí? Por eso las terapias alternativas en este caso son tan importantes, porque están orientadas a trabajar con nuestra parte despierta. Tienen el foco puesto ahí, ¿sí? La terapia tradicional, no la critico, claro que no, de hecho yo he hecho muchos años terapia tradicional, me parece un método y un método muy beneficioso y muy productivo que ha ayudado a muchísima gente, pero me parece como que va quedando un poco en el olvido a esta altura porque es muy larga. O sea, Alejandro Jodorowsky, que es el creador de una terapia alternativa de la psicomagia, yo soy una gran seguidora de él, dice que él se pasó 20 años charlando con Eric Fromm, que para quien no lo conoce es uno de los grandes referentes de la psicología tradicional, charlando con Eric Fromm, hablando de la Biblia y carcajeando en Cuernavaca, ¿sí? En Francia. Entonces, él dice, todo bien, dice Jodorowsky, pero la palabra no cura, ¿sí? Vos tenés que ir directo al hueso, el hueso es la parte inconsciente. Vos podés estar charlando 20 años con una persona y no te vas a sanar de algo, porque le estás diciendo, porque la que está hablando es tu parte dormida, ¿sí? Bueno, amores, no los quiero aburrir demasiado con el tema, pero más o menos va por ahí, ¿sí? Lo que buscan las terapias alternativas, motivo por el cual, más allá de ser algo novedoso y siempre lo antiguo se pelea con lo novedoso porque no le conviene, no le gusta, se lo quiere sacar de encima, etcétera, etcétera, eh, siempre la terapia alternativa va a ir a buscar el hueso del conflicto. Por eso cuando nosotros regresionamos, siempre vamos a buscar o un shock emocional o un trauma, sea en esta vida o en otras. Y también, y esto no es menor, podemos ir a buscar momentos de mucho amor, porque tu alma te va a mostrar exactamente lo que necesitas ver en este momento.
Yo tuve una consultante hace no mucho que fue a ver figuras de luz, ¿sí? Esto lo cuento siempre. Su papá había fallecido hace poquito y ella quería una relación hermosa con su papá, pero ella quería eh, despedirse un poco más, ¿no? Como que no le había alcanzado el tiempo que tuvo para despedirse y se quería despedir un poco más. Y cuando regresó, ¿no? Lo único que vio fue puntitos de luz en una pared de luces de muchos colores. A la semana me mandó un mensaje y me dijo que cuando su abuelo, el papá de su papá, había fallecido y ella era muy chiquita, había visto esos mismos puntitos de luz en la pared, pero ella no se acordaba, porque tenía 3 4 años, ¿sí? Entonces, era la manera de, o esto fue lo que interpretamos juntas, era la manera de su abuelo y de su papá de comunicarse con ella y decirle que estaban bien, ¿sí? Como traerle recuerdos inconscientes a la conciencia. Que dicho sea de paso, esa es la finalidad última de la regresión, hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Muy bien. Les voy a contar, primero vamos por aquí. Esta es la doctora Kubel-Ross, la que estoy marcando por acá, una de las especialistas en las experiencias cercanas a la muerte, de las que hoy no hablamos, pero bueno, si hay gente que ha estado los jueves pasados, siempre hablamos de las CCM. Por aquí está el doctor Jim Tucker, ¿sí? De la Universidad de Virginia, discípulo de Ian Stevenson, que está por aquí arriba, la primera fotito. Aquí Ian Stevenson cuando era un poco más joven, acá cuando ya fue un poco más grande, se me da la presentación. Y por aquí nuestro queridísimo Brian Weiss. Mi psicóloga durante mucho tiempo fue Liliana Holman, que es actualmente la primera discípula, hoy ya no la única, pero sí la primera discípula de Weiss en la Argentina. Actualmente vive en Estados Unidos. Una gran referente de la reencarnación y de la terapia regresiva en Argentina y en Estados Unidos. Por aquí les dejo, para quienes quieran tomar nota, los libros más importantes de esta gente, ¿sí? 20 casos que hacen pensar la reencarnación es de Ian Stevenson. Este hombre que está por aquí al lado es Alan Kardec, ¿sí? Siglo XVIII, recuerden, un espiritista que, bueno, que escribió, como está aquí abajo, el libro de los espíritus, ¿sí? Que tuvo muchas conexiones con mediums en estados de trance y les hizo muchas preguntas. Bueno, la muerte de un amanecer de la señora Kubel-Ross. Este libro lo recomiendo mucho, ¿sí? Porque es muy, muy bueno. No hablamos hoy de Raymond Moody, pero es otro como Kubel-Ross, ¿sí? Es otro especialista en SM, en las experiencias cercanas a la muerte. Y por aquí, este libro que yo lo tengo, bueno, en realidad los tengo todos, pero este lo leí varias veces. Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas pasadas, es del doctor Jim Tucker. Bien, entonces vamos a contar un poquito de algunos casos de la reencarnación y por último vamos a ver un video sobre uno de los casos más conocidos eh, de reencarnación en Occidente, ¿sí? Que eso es lo novedoso, que sea en Occidente. Bien, el caso de las hermanas Pollock, ¿sí? Yo se los dejo por aquí, lo voy a explicar muy por arriba. Las hermanas Pollock eran dos hermanas que, bueno, que fallecieron, ¿sí? Muy chiquitas, y después de un año sus padres tuvieron gemelas. Y estas gemelas actuaban de la misma manera que sus hermanas fallecidas, sin saber que estas hermanas habían existido. Y pedían las mismas muñecas, les decían a sus padres dónde estaban guardadas, e incluso recordaron el momento de sus muertes, y les pusieron los mismos nombres a sus muñecas que los que les habían puesto sus hermanas fallecidas. El caso Ruelman Cincinnati es un caso conocidísimo de un niño rubio de ojos claros, ahora voy a comentar por qué hago esta aclaración, que decía haber sido una mujer llamada Pam Thompson, que había saltado desde un edificio en llamas. Entonces la madre, por eso es muy importante escuchar a los hijos, escuchar a los niños, la madre eh, empezó a buscar, ¿no? ¿Quién podía haber sido Pam Thompson? Y descubrió que Pam Thompson había sido una mujer afroamericana que había saltado de un edificio en llamas en Estados Unidos 10 años antes y había fallecido. No había podido salir del edificio porque se había incendiado todo, entonces decidió tirarse por una ventana.
El niño decía que él usaba aretes grandes en argollas, exactamente la foto que después la madre encontró sobre Pam Thompson. Obviamente hizo lo que hacen todos los padres en estos casos y puso todas las fotos arriba de la mesa, desparramadas entre otras, y el niño se acercó y dijo, hey, esta era yo, y reconociendo a Pam como él en su vida pasada. El caso Gus Ortega, ¿sí? El caso Gus Ortega es un niño que recordó haber sido su abuelo. Entonces le dio muchos datos a su padre de cuando él era su padre, ¿sí? O sea, cuando este niño Gus Ortega era el padre de su padre. Le dijo, por ejemplo, una vez, cuando vos eras bebé, a mí me tocaba cambiarte el pañal, mientras el padre lo cambiaba a él. Después recordó un auto Chevy que el abuelo había tenido y que solo existía en fotos porque había sido muchos años atrás, y recordó la muerte de su hermana, la muerte prematura de su hermana, que incluso su padre era un dato que no tenía, no lo sabía. Entonces tuvo que preguntarle a su madre si su padre había tenido una hermana que había fallecido, y ahí su madre le dijo que sí, que había sido como un tabú, entonces lo habían ocultado. Y el caso James Leininger, amores, se los muestro ahora en un pequeño videíto y después pueden hacerme todas las preguntas que quieran porque estoy disponible para ustedes. I can be the Japanese easiest all. When he was about 3, he started to draw a lot. He started to sign some of those drawings, James 3. He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire. One day I asked him, I said, why are you signing your name James 3? His response was, well, I'm the third James. It's being called the case for reincarnation. This 7-year-old boy from Louisiana not only shares the same name as this World War II fighter pilot, they seem to share the same soul. Initially, what caught my attention was James's. ¿Saben qué? ¿Cómo se llama? El video en realidad tiene subtítulos, pero por algún motivo no se están mostrando. Así que esto lo vamos a cerrar y voy a contar el caso yo. El caso James Leininger es un niño, porque quiero abrir la pantalla y no sé bien cómo. Estoy como media. Se me fue la pantalla. Volver a la reunión, ahí estamos. Perfecto. Bueno, el caso James Leininger, ahora me fijo bien cómo arreglo esto. Es un niño estadounidense que decía que él en su otra vida se llamaba James también. Sus padres empezaron a investigar un poquito y él tenía una aversión y un amor, pero también un miedo importante por los aviones. Entonces, él empezó a tener muchas pesadillas durante la noche y en todas las pesadillas se despertaba gritando, avión en llamas, el hombrecito no puede salir. Bien. La madre lo que intentó hacer fue llevarlo obviamente a terapia, terapias tradicionales y todo, hasta que su abuela le dijo, ¿no será que tu hijo es una reencarnación de una vida pasada? Bueno, em, el padre obviamente no creía mucho en esto, entonces lo que hizo fue empezar a indagar, a preguntarle al niño cosas que solamente él podía saber. Voy a dejar- Ahí está, perfecto, quería volver acá. Este niño lo que hizo fue decirle al padre que él había despegado de un portaaviones llamado Natoma Bale, y que tenía un amigo que se llamaba Jack Larson. El padre empezó a investigar y empezó a averiguar y descubrió que en la Segunda Guerra Mundial había un portaaviones llamado Natoma Bale y que de este portaaviones había despegado un piloto llamado James también,
con su copiloto Jack Larson, que además era uno de sus mejores amigos. Cuando el padre le preguntó cómo fue que moriste, su hijo le dijo, los japoneses me hicieron boom, o sea que el avión de él fue derribado por los japoneses, ¿sí? Luján, te voy a silenciar. Ahí está. Después te reactivo el audio, ¿sabes? Para que no haga mucho eco. Em, bueno, su padre continuó con las investigaciones y descubrieron que este niño había sido la reencarnación de otro James en la Segunda Guerra Mundial. Después les voy a compartir este videíto, también lo voy a subir a la comunidad, ¿sí? Para que todos lo tengan, porque en realidad el video yo lo vi esta tarde, tiene subtítulos, pero ahora no sé por qué no se están reproduciendo. Pero bueno, es un poquito contado en 9 minutos la historia de este niño que recordó haber sido un piloto de la Segunda Guerra Mundial de 18 años que murió por que los japoneses lo derribaron. ¿Por qué es importante todo esto, gente? Porque el niño dio detalles claros. El niño dijo Natoma Bale, que es el nombre del portaaviones. Dijo que él tenía un amigo que se llamaba Jack Larson. Dijo que él se llamaba también James en otra vida, que tenía 18 años. Y después cuando él se reencontró con un veterano de la Fuerza Aérea, un hombre de ya 80 y pico de años. Los padres llevaron a James a que se reencuentre con él, y lo llamó por su nombre sin conocerlo. No me acuerdo ahora el nombre de este veterano, pero pongámosle Juan. Dijo, hola Juan Pérez. Y no, el niño no tenía manera de saberlo, ¿sí? De hecho, se reencontró con su hermana, que todavía vivía, con la hermana del James fallecido, y ella le dijo, yo me llamo Ann, y él le dijo, para mí sos Annie. ¿Te acordás que yo te llamaba Annie? Bueno, cuando James Leininger fue creciendo, que pasó los 7 años, los recuerdos se fueron perdiendo y disipando hasta que en un momento desaparecieron, ¿sí? Entonces, es muy importante, porque este es el estudio de Ian Stevenson, es muy importante ver cómo los niños tienen estos recuerdos hasta una edad y después se pierden. Y esto es muy importante porque nosotros necesitamos este olvido para ir avanzando en el curso de las encarnaciones. Si nos acordáramos de todas las vidas pasadas, probablemente quedaríamos estancados en momentos y en situaciones siglos, ¿sí? Con lo que le cuesta a veces al hombre avanzar, no a todos, ¿no? Pero a veces hay situaciones de las que cuesta mucho salir. Imagínense un terremoto en una cultura tribal en el 300 antes de Cristo y te quedás con el ataque de pánico porque moriste enterrado, ¿no? Y es como que si yo me lo acordara a un nivel consciente, eso seguiría como todo el tiempo postergando mi evolución. Así que bueno. Aquí hemos terminado esta presentación. Les doy la posibilidad a todos de que me hagan las preguntas que necesiten.